¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos y, como le digo siempre, un programa creado especialmente por el Hospital Privado de Córdoba, creado para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema que a las mujeres les interesa sobremanera porque es endometriosis y vamos a conversar con la doctora Mónica Bonín y con el doctor Maximiliano Ábrego sobre este tema tan importante y tan interesante para la mujer, sobre todo para las jóvenes que han tocado o chocado con este tremendo problema que es la endometriosis. Bueno, a ambos gracias por venir al programa, un gusto tenerlos acá. Y según Leticia, que es nuestra productora, me ha puesto que vayamos de lo general a lo particular, como hacemos siempre, ¿no? Es decir, primero vamos a definir y explicar qué es la endometriosis. Cualquiera de los dos puede arrancar. Bueno, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, benigna, crónica, que tiene su punto de partida en lo que llamamos el tejido endometrial. El tejido endometrial es el tejido que está dentro del útero, que habitualmente las mujeres menstruamos cuando tenemos nuestro ciclo menstrual. Por razones que no se conocen en totalidad porque se están investigando aún, ese tejido sale hacia el exterior del útero, comienza a producir una inflamación crónica por fuera del útero, incluso hace que los órganos se adhieran entre sí, que el útero se adhiera a los órganos vecinos, al intestino, a la vejiga, a los mismos ovarios, a todos los órganos que rodean al útero, y además se forman lesiones nodulares que invaden a veces estos mismos órganos, generando un proceso obviamente de mucho dolor y de mucha inflamación. A grandes rasgos de eso se trata la endometriosis. Perdón, Mónica, pero empleaste una palabra que me dejó pensando. Es benigna, dijiste. Tal cual. ¿Cómo es el tema? ¿Lo querés aclarar vos? Sí, no es una enfermedad maligna, no es una enfermedad neoproliferativa que vaya a evolucionar hacia un posible cáncer, sino que es una enfermedad benigna, pero que va progresando, ¿sí? Por lo tanto, puede llegar a ser invalidante si uno la deja avanzar con el tiempo, ¿sí? No tendría malignidad, pero sí podríamos llegar en una evolución de la enfermedad a tener algún cierto tipo de invalidez de alguno de los órganos de la pelvis. Está bien, ¿sí? Claro, hay que ver los pacientes si coinciden, ¿no? De que es benigno, porque pobre mujer, aquella que está padeciendo endometriosis y no puede quedar embarazada, el sueño de su vida de ser mamá queda frustrado, ¿no? Y más allá de la fertilidad, que es un tema obviamente importante, la gran invalidez, como decía Maximiliano, en cuanto al dolor. El dolor que produce es un dolor que muchas mujeres están incapacitadas para tener una vida normal los días que padecen ese dolor. O sea, realmente es un dolor severo. Y los síntomas son múltiples porque partimos siempre de la base del dolor, que es como el síntoma madre, de alguna manera, el que la mayoría de las pacientes consultan, pero hay algunos síntomas que no están asociados directamente con el dolor y que sin embargo también pueden tener que ver con la endometriosis. El dolor en el ciclo menstrual, un dolor que no es el habitual, un dolor que no mejora o mejora levemente con analgésicos comunes, un dolor que persiste más días de lo previsto para un ciclo menstrual, un dolor que tiene que ver incluso con la ovulación. Muchas mujeres ovulan y tienen un dolor severo los días de ovulación y que se acompaña por lo general de otro tipo de dolores que a veces las pacientes no lo asocian con la endometriosis, como puede ser el dolor al tener relaciones, el dolor al ir de cuerpo, al defecar, el dolor en alguna pierna o en la espalda, muy intenso, en el piso de la pelvis, dolores a veces atípicos como por ejemplo debajo del diafragma, debajo de las costillas, un dolor muy fuerte que a veces irradia al hombro. Esos son dolores que si justamente se relacionan con el ciclo menstrual en la paciente, en la mujer, uno los puede asociar con diferentes lugares donde se puede estar localizando la endometriosis, la enfermedad. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas pacientes como consideran que el dolor al menstruar es normal, ese es el gran error, la normalización a veces del síntoma, no consultan por ese dolor menstrual que le parece a ellas, entre comillas, normal, y todos estos otros síntomas que van de la mano del mismo problema, lo consultan a veces con un gastroenterólogo, con otro especialista que no tiene nada que ver con la ginecología, en búsqueda de respuestas a esos otros dolores que ellas no los asocian con el ciclo. Entonces, bueno, es una gran bola de nieve que hace que muchas veces el diagnóstico sea bastante complicado. Sí, realmente, ¿cómo se complica? Sí. Sí, y más allá del dolor, también la endometriosis es el tejido endometrial por fuera del útero y puede darnos síntomas en los órganos vecinos, ¿sí? Podemos tener alteraciones a la hora de orinar, ¿sí? En el contexto de las menstruaciones, alteraciones a la hora de ir de cuerpo, ¿sí? Diarrea, estreñimiento, pacientes que se distienden mucho y tienen una distensión abdominal
muy importante, ¿sí? O sea que no es solamente el dolor, pero sin duda que el dolor con la menstruación o dismenorrea es el más predominante. Está bien. Ahora, esta pregunta tiene el doble propósito. Por un lado, decir, bueno, ¿cuáles son las causas, ¿no?, que producen la endometriosis? Y al mismo tiempo es que, tal vez conociendo las causas, por ejemplo, si a mí alguien me dice, mire, evite el tabaquismo y el alcohol porque va a terminar con un infarto. Entonces yo aparto el tabaquismo y el alcohol y me prevengo del infarto. Acá, las causas, ¿se pueden uno decir, bueno, me voy a prevenir o no? No. Aparecen y chau. Es complejo porque esta es una enfermedad estrógeno dependiente, o sea, depende del estrógeno. Muchas de las enfermedades ginecológicas... ¿Qué es el estrógeno? Porque por ahí la gente no... Perfecto. Bueno, el estrógeno es la hormona que alimenta un poco a la mujer en varios aspectos, en su sexualidad, en su fertilidad, en sus ciclos menstruales. Mucho de lo que tiene que ver con la femineidad, entre comillas, tiene que ver con el estrógeno. Entonces es una hormona obviamente muy importante en el desarrollo ginecológico de la mujer. Pero a la vez, esta hormona, cuando está desbalanceada, alterada en su funcionamiento, mal metabolizada, bueno, por millones de factores, pueden empezar a producir daño en diferentes órganos de diferentes maneras. El estrógeno también da origen a otras enfermedades, el exceso de estrógeno da origen a otro tipo de enfermedades, y una de esas enfermedades que dependen del estrógeno y que tienen mucho que ver con la hormona es la endometriosis. Entonces, cuando el estrógeno está alterado, como decíamos recién, definitivamente la endometriosis es una de las posibles enfermedades que se puede desarrollar a raíz de esta hormona que está desbalanceada. ¿Y cómo hacemos para que esa hormona no esté desbalanceada? Bueno, y eso es lo complejo. Cada vez más, en el correr de los últimos 15, 20 años, hay una alteración importante en el metabolismo de esta hormona en las mujeres, por factores genéticos, por factores medioambientales, por factores alimenticios, por la forma en que uno vive, por el estrés, por montones de motivos. El metabolismo hormonal de las mujeres está siendo cada vez más complejo de manejar y cada vez más favorecedor a alteraciones en el exceso o en la producción de esta hormona. Y por ende, todas las enfermedades asociadas al estrógeno están en creciente aumento, no solo la endometriosis, sino muchas otras que tienen que ver con lo mismo, ¿sí? Así que en lo que es, ¿qué lo causa o qué desarrolla esta enfermedad? Bueno, la causa exacta fisiológica o etiológica de esta enfermedad es difícil de diagnosticar, de encontrar, porque todavía ni los médicos aún sabemos por qué algunas mujeres la tienen y otras no, a pesar de tener ambas quizá los mismos desequilibrios hormonales, si vamos al caso. No todas las mujeres desarrollan endometriosis, algo más tiene que haber, y ese algo más puede ser seguramente algo genético, pero desde lo meramente hormonal y metabólico uno puede ayudar con mejoría en los hábitos, mejoría en la forma de alimentarse, en incorporar algunos alimentos y eliminar otros. ¿Cuáles serían los alimentos que habría que eliminar para poder contribuir un poco a evitarlo? Bueno, en lo que es alimentación, lo fundamental para ayudar a metabolizar mejor estas hormonas, a metabolizar mejor el estrógeno, es tener un buen funcionamiento en lo que es el metabolismo. Y para eso, puntualmente en la endometriosis, lo importante es reducir el consumo de harinas, por ejemplo, de azúcares, muchas veces de lácteos, de carnes rojas. Son todos alimentos que, por diferentes mecanismos, de alguna manera alteran o favorecen a la producción de mayor estrógeno. A mí me enseña que se nos terminó el bloque, pero me sonrío porque siempre caen en la volteada, y yo creo que con justa razón, el azúcar, es decir, los carbohidratos refinados caen siempre en la volteada, no hay vuelta que darle. Bueno, es así. Vamos a seguir enseguida con este tema, no se vaya por favor. Una pausa, menos de un minuto y volvemos. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de hoy, endometriosis. Un tema, la doctora Bonini y el doctor Ábrego nos acompañan para clarificar todo eso. Un tema complejo, porque no es fácil a veces diagnosticarlo, y esta sería un poco la pregunta, ¿no? ¿Por qué se dificulta tanto el diagnóstico de la endometriosis? Bueno, yo creo que principalmente hay dos causas. Una de ellas es la normalización del dolor, como decíamos hace minutos. Está normalizado que la menstruación tiene que doler. Hay pacientes que consultan todos los años por dolor, pero se toma como normal, se toma como que tiene que ser así. Y muchas veces se pierden muchos años por esta normalización de algo que realmente no es así. Nos cuesta mucho hacerles entender a las pacientes que no les tiene que doler con cada menstruación, que eso no es necesario, que se puede tratar. Bueno, por eso se llama paciente, porque padece. Exactamente, padece pero dolor. bueno, le hemos dicho durante muchos años que tal vez tiene que ser así.
Y para mí la segunda causa sería la falta de especialización en endometriosis. Hay mucho en investigación, hay mucho que está evolucionando año a año. Nosotros decidimos armar un equipo multidisciplinario porque hay cosas que exceden a la ginecología, y trabajar con imagenólogos, por ejemplo, que estén especializados en endometriosis, nos ayuda a llegar a un diagnóstico de una forma mucho más rápida, ¿sí? Porque muchas veces nos vienen pacientes que dicen que se han hecho ecografías transvaginales durante los últimos 10 años y en ninguna dice que tienen endometriosis. Puede ser, porque puede que ese especialista en diagnóstico por imágenes no esté especializado en endometriosis. Y la ecografía transvaginal común es una ecografía estática que solamente muestra morfología, y puede ser que no haya visto ningún nódulo. Eso no significa que no tenga endometriosis. Entonces, yo creo que la especialización en endometriosis nos va a hacer llegar mucho más rápido a diagnósticos de acá a futuro. ¿Y cuál es la razón por la cual no hay especialización en endometriosis? ¿Un problema de mercado? No creo que sea problema de mercado. Me parece que tiene que ver con, volvemos como redundantes en el tema, en esto de que en ginecología y en la especialidad de ginecología no se le da mucha trascendencia a esta enfermedad. Mismo cuando nos formamos como profesionales, como médicos, endometriosis por ahí es un tema que lo tratamos en una clase de 3 horas y no mucho más que eso. Porque realmente es una enfermedad menospreciada, ¿sí? Sinceramente es una enfermedad menospreciada no solamente en Argentina, a nivel mundial. Yo me formé en Francia en este tema y allá era exactamente igual que acá. Es una enfermedad donde la paciente busca años su diagnóstico, consulta 50 especialistas hasta que alguien le dice que puede llegar a ser endometriosis. En otras partes del mundo que uno lee publicaciones y demás pasa exactamente lo mismo. Es por eso que las pacientes habitualmente se autoconvocan y arman grupos. Muchos grupos hay en Argentina y en otras partes del mundo que se llaman endohermanas o endoguerreras, justamente en función de esto, de no encontrar respuestas en los médicos. Entonces, entre ellas se arman sus propios grupos para poder pelear por un diagnóstico, pelear porque les cubran los tratamientos, autoayudarse con los trucos o las cosas que utilizan para mejorar sus dolores. A raíz justamente de todo este menosprecio, entre comillas, que se le da al dolor en la menstruación. Yo creo que eso es lo clave. El dolor en el ciclo menstrual siempre fue culturalmente interpretado como parte de la vida normal de cualquier mujer. Entonces, a raíz de eso es que la medicina también lo tomó como algo normal y no le da importancia. Pero no creo que sea falta de marketing, me parece que está faltando esto, de darle importancia a esta enfermedad. Claro, y en este caso el hospital privado vendría a ser un faro. ¿Cómo es el circuito de la endometriosis dentro del hospital privado? El circuito consta de una serie de pasos que tratamos que la paciente pueda realizarlos obviamente en el mismo día, ya que nos visitan muchas pacientes del interior, pacientes de otras provincias, entonces tratamos de que la paciente pueda en la misma jornada realizar una serie de consultas que a nosotros dentro del equipo nos parecen importantes. Primero, un buen estudio por imágenes, que eso es clave, como decía recién Maximiliano, el estudio por imágenes para encontrar la enfermedad es fundamental, es nuestro mapa de ruta, el que está del lado quirúrgico, digamos, que somos los especialistas que después tenemos que hacer la cirugía, necesitamos un mapa de ruta para saber exactamente qué va a pasar en esa cirugía, a dónde vamos a ir a tratar, qué vamos a hacer en el momento de la cirugía, y todo eso depende de las imágenes. Entonces, un buen mapa de ruta depende de una buena ecografía, que tiene que ser o una ecografía realizada por expertos, por personas que sepan del tema, o una buena resonancia magnética ginecológica. Son 2 estudios que en el hospital privado realizamos. Luego de ese estudio por imágenes, habitualmente sigue una consulta con la nutricionista, porque yo soy en ese sentido como muy enfática en lo que los hábitos y lo que charlamos anteriormente en cuanto a cómo la alimentación y los hábitos de vida repercuten tanto beneficiosa como negativamente en la enfermedad. Entonces, todas nuestras pacientes concurren a una visita con la nutricionista que les da una orientación de cómo deberían alimentarse, lo que llamamos la pauta antiinflamatoria para ayudar a reducir el dolor. Luego tienen una visita con la sexóloga. La mayoría de las pacientes cuentan con alguna dificultad o algún dolor o algún problema en su vida sexual asociado a la enfermedad, ya sea por el mismo síntoma del dolor o por su cuestión de autoestima y demás, que tiene mucho que ver con esta enfermedad, en cómo va menoscabando un poco, ¿no?, la autoestima de nuestras pacientes. Entonces, la vida sexual suele ser un tema complejo y, bueno, a muchas pacientes les viene muy bien la visita con la sexóloga. Y en aquellas que necesiten, porque quieren ir por el camino de la fertilidad, también incluye una consulta con especialista en fertilidad que le va a dar un asesoramiento en cuanto a cuáles serían las rutas más correctas de seguir para este camino. Si no está en momentos de querer buscar un embarazo, pero desea saber qué le espera en un futuro inmediato si quiere hacerlo, también está muy buena la consulta con el especialista en fertilidad para asesoramiento de, por ejemplo, guardar gametas o hacer las medidas necesarias preventivas para llegar bien al momento de la búsqueda de embarazo.
Entonces, bueno, es un circuito que realmente convoca a varias especialidades y por ende es bien completo. Claro. Y culmina con la visita con alguno de nosotros dos que somos los referentes en esto. Y sin olvidar mencionar la visita que puede llegar a ser necesaria con urólogos y cirujanos generales. Tal cual. Que completan el equipo, ¿sí? Porque ya que puede estar afectada tanto la vejiga como el intestino, ellos terminan de completar el equipo. Es importante decir que no todas las pacientes van a concurrir a todas las partes del circuito, sino que nosotros las vamos guiando en qué partes necesita cada una de ellas y la importancia, el cambio que hemos visto en las pacientes desde que sumamos nutrición al equipo. Sin duda, sí. Es tremendo. Ahora pareciera como que el tema está en la punta, ¿no? Es decir, que el paciente pueda tener acceso a un ginecólogo experto que inmediatamente la derive ante quien corresponda, ante la duda de que pueda ser un caso de endometriosis. ¿Se da esa situación o a veces no se da así? Ahora estamos por lo menos la Sociedad Argentina de Endometriosis, que es como la que lidera un poco el equipo, el manejo de la endometriosis en Argentina, que está obviamente a cargo de profesionales expertos en endometriosis, ha tenido una muy buena movida el año pasado, que fue la creación del Mapa Argentino Federal de Endometriosis. Este Mapa Argentino Federal de Endometriosis está formado por médicos de toda Argentina que han realizado una capacitación online, una capacitación que duró varios meses, de las cuales nosotros también formamos parte, que constó justamente de varias instancias formativas, tanto imagenológicas como médicas, quirúrgicas, bueno, montones de diferentes clases que hemos tenido, y que de alguna manera ha permitido que varios médicos que por ahí antes no tenían conocimiento de la enfermedad, de pronto se hayan dado con una enfermedad y tienen un manejo de la ginecología básica para tratar a una paciente con endometriosis. No son probablemente expertos luego en la parte quirúrgica o no tienen las herramientas para el tratamiento más quirúrgico, que es el más complejo, pero sí pueden diagnosticarlo a tiempo, derivarlo oportunamente, medicarlo oportunamente, y ya eso ya es una gran cosa, teniendo en cuenta que es una enfermedad que hasta hace poco tiempo, como decíamos, era muy menospreciada y poco diagnosticada. Gracias a este Mapa Argentino Federal de Endometriosis, por lo menos en diferentes puntos de Argentina, la paciente sabe que tal o cual profesional tiene conocimientos de la enfermedad, la puede tratar, la puede recibir y la puede derivar oportunamente para equipos ya más especializados como el nuestro, que realizamos la cirugía y demás. Claro, convengamos que una paciente normalmente tal vez no tiene idea de que puede tener endometriosis, eso la va a guiar su ginecólogo, ¿no? Totalmente. Y es por eso que se ha incrementado la actividad de la resonancia magnética. Bueno, la resonancia magnética en realidad no es el único estudio de imágenes que nosotros tenemos, ¿sí? Si uno tendría que arrancar por algo, la ecografía sería nuestro primer paso, ¿sí? Pero es muy difícil conseguir ecografistas especializados en endometriosis, ¿sí? Se le llama ecografía dinámica o mapeo de endometriosis. Es una ecografía que va en búsqueda de analizar no solamente lo morfológico, sino también la dinámica entre los diferentes órganos de la pelvis, ¿sí? Porque la endometriosis tiende a fijar los órganos. Perdón, Maxi, te interrumpo porque cuando al ecografista se llama, le dan una orden de hacer una ecografía, ¿no le dicen cuál es el sector del cuerpo que tienen que hacer el solo trabajo? Que muchas veces se pide una ecografía transvaginal o se realiza como una ecografía transvaginal normal y realmente es mucho más que eso. Si hay una ecografía dinámica, hay pocos especialistas en Córdoba que lo pueden realizar. Incluso nosotros que tenemos hoy en día tenemos mucha videoconsulta, consultas de otras provincias, conseguir un ecografista que haga una ecografía dinámica, un mapeo de endometriosis en otras ciudades a veces es más complejo. Totalmente. Entonces, muchas veces terminamos en la resonancia como una primera instancia. Está claro. Vamos a hacer otra pausa. Muy breve, le aseguro que antes de un minuto estamos de vuelta y así avanzamos con todo este tema. Continuamos con la doctora Bonini y el doctor Ábrego, el tema de hoy, endometriosis. Todo un tema. ¿Y la cirugía es la única salida? Buena pregunta también, porque muchas pacientes, piensan que sí, que es la única salida en su tratamiento de la enfermedad. Depende del tipo de endometriosis, el grado y el involucro o no de órganos vecinos, el momento en que la paciente esté en cuanto a su vida personal, si va a tener deseos de fertilidad inmediatos o no, si está ya más llegando a una etapa de perimenopausia y quiere una solución más definitiva. Depende de múltiples factores, porque recordemos que esta es una enfermedad benigna, partiendo de esa base, aunque parece a veces como un chiste, ¿no? Esto es benigno, pero sin embargo me está comiendo la vida y me está generando una calidad de vida tremenda, pero es benigna, entonces, puedo evitar un tratamiento radical.
definitivamente tiene que ver con muchos factores que hay que ponerlos todos sobre la mesa al momento de decidir si vamos a ir o no por un camino quirúrgico. Pero hay alternativas a la cirugía en pacientes que no tienen síntomas severos, que no tienen quizá un impedimento mayor por una lesión de mayor grado. Por ejemplo, hay mujeres que tienen lesiones intestinales y esto deriva en oclusiones o problemas graves que, si no son operados, pueden ser de complicaciones severas. Entonces, en pacientes donde no hay un grado severo de enfermedad, ni hay una intolerancia a un tratamiento médico, ni hay ninguna decisión de una cirugía radical para ya definitivamente terminar con los síntomas, uno puede optar por tratamientos médicos, que hay varias alternativas, dentro de las cuales obviamente nuestra primera opción son los tratamientos hormonales de diferentes formas. Tenemos vía oral, tenemos transdérmicos, tenemos vía intrauterina, hay diferentes maneras de administrar estas hormonas en función del tipo y grado de endometriosis que nuestra paciente tenga. Y siempre, como siempre hacemos énfasis, acompañándolo con los hábitos. No podemos pretender que un tratamiento hormonal haga 100% efecto o mejore al 100% los síntomas si la vida de la paciente o la alimentación que tiene no es acorde al tipo de enfermedad que está cursando. Entonces, de la mano de hábitos, un buen tratamiento hormonal en ciertas pacientes seleccionadas, obviamente no es necesaria al 100% la cirugía. ¿Para cuándo dejamos la cirugía? Bueno, para aquellos casos que no responden al tratamiento hormonal o que tienen algún tipo de sintomatología que sabemos que no va a ser tratable con el tratamiento hormonal. Ahí me avisa que nos queda un minuto. Ay, la pregunta del millón es, ¿puede afectar la fertilidad? Sí, sin duda que puede afectar la fertilidad, es una de las principales consultas. Lo puede generar por varias maneras. Ya dijimos de que altera la forma o genera tracción de los órganos de la pelvis. Eso puede alterar la forma de las trompas, ¿sí? Y generar una afectación en lo que es el trayecto, ¿sí? Por el cual se va a conseguir ese embarazo. Otra de las causas es la inflamación severa que genera en la pelvis, ¿sí? Pacientes con endometriosis severas tienen una gran afectación de toda la pelvis y una inflamación muy importante. Eso también afecta el producto de la concepción, entonces dificulta el conseguir un embarazo. Y otro es la reserva ovárica, que es la calidad de los óvulos que esas pacientes tienen, y cuando tienen endometriosis muchas ven afectadas también su reserva ovárica. Pero bueno, son temas complejos por ahí de tratar en poco tiempo. Vamos a volver a juntarnos seguramente en otra para ser un poco más amplios en todo. Muchas gracias a los dos por haber venido al programa. Un gusto tenerlos acá. Igualmente, muchas gracias. Muy bien, terminamos nuestro programa de hoy. Y si usted está de acuerdo con este programa, lo espero la próxima semana, exactamente a esta misma hora. Hasta este momento.